Perdón, vos tuvieron una pregunta general, ¿cómo venimos, digamos, general? Esto viste que a veces no tenemos mucha interacción, a veces uno no sabe, venimos bien, estamos viendo, está sirviendo, estamos teniendo dudas, ¿no? ¿Está aportando? ¿Cómo lo ven así en general? Yo qué sé, por el chat. Bueno, acá contestan que sí, que vamos bien, te ponen dedito arriba. Edito, vamos arriba. ¿Quién es? Verónica, grande Verónica. Ana pregunta a qué hora teníamos pensado un cortecito, no sé, Hernán no trajo nada para compartir, así que cortecito. Bien ahí Pedro también, Silvia No, también, no, a lo vamos que todavía. invocaron las 3 preguntas. ¿Eh? Perdón, Los que Hernán. tuvieron las 3 preguntas correctas. ¿Qué dice? ¿Hizo la T correcta? Ah, ¿eras vos, Leo, que le ibas a dar el premio? ¿Cómo es eso? No me acuerdo. Bueno, todos felicitan, muy bien, bárbaro, Ah, bien, genial, vamos muy bien. Esto es bueno vamos. porque le da mucha energía a Juan Pablo para seguir Sí, en la vamos hora más todavía. o menos que nos queda por delante y que queremos terminar de abordar algunas cuestiones más conceptuales quizás, ¿no? Pero Sí, tratando de sí. aterrizar siempre con ejemplos concretos y ahí si ustedes también quieren seguir interviniendo, está bueno como lo estamos haciendo porque está bien Sí. enriquecedor, como dice Clara, justamente el intercambio. Ah, buenísimo, buenísimo porque, nada, es esto de la virtualidad, bueno, que estamos todos acostumbrándonos y viendo, para nosotros también esto es un aprendizaje de qué cosas pueden funcionar y cómo hacerlo de algo que aporte, ¿no? Que si es aburrido no tiene mucho sentido. Y acá, Pablo, una cosita chiquitita, ¿puede ser? sí, Claro. Em, Sé que quizás no es el eje de este curso, pero ¿nos podrías compartir un poco más de bibliografía sobre la teoría de cambio? sí, por ¿Del supuesto. cambio? Sí, totalmente. Sí, sí, Podemos sí. subirla después a la plataforma también para que quede. Sí, Perfecto. bueno, eso que tocaste es súper interesante. Hay distintas corrientes, hay algunos que lo hacen más pegadito a lo que sería un marco lógico, algunos lo desarrollan diferente. El sistema de Naciones Unidas utiliza mucho la que es teoría de cambio para el desarrollo de los programas país, ¿no? O sea de las distintas agencias, ¿no? O sea, puede ser de UNICEF, de PNU, de UPA. La forma que ellos tienen de plantearse los ciclos de programa a 3 años, ¿sí? O incluso a ciclos más largos, es aplicando teoría de cambio. Y es interesante, la verdad que tiene cosas que están buenas para pensarlas porque tratan de hacer un esfuerzo por ordenar cadenas causales desde aspectos estructurales hasta aspectos más coyunturales. Entonces, eso es un poco un enfoque diferente, pero me parece súper potente cuando uno quiere plantearse el abordaje de cuestiones macro, ¿no? No solamente de cuestiones capaz que de niveles de intervención más bajos o más asociados con una cierta población específica, ¿no? Cuando uno quiere abarcar cuestiones más amplias en términos de escala. Bárbaro, gracias. Eh, Esto también, hemos ido hablando de muchos temas, hemos ido para adelante, para atrás, con temas que hacen la monitoreo, que hacen la evaluación, pero también hemos Comunicación. ido hablando de algo que ha estado permanentemente presente, que es esta cuestión de proyectos, programas o políticas, ¿no? Y hemos hablado capaz que de forma indistinta, ¿sí? Y me parece que está bueno darle algunas pinceladas, como para entender de qué hablamos cuando hablamos de cada una. Cada una son unidades de análisis diferentes, ¿sí? Son niveles de análisis diferentes. ¿No? Muchas veces son interdependientes, están conectados y a veces no. Por eso me parece que en primer lugar está bueno que nos planteemos, a ver si, ahora, la idea de política pública. ¿Sí? Y me parece que hay tres temas que están buenos que lo hagamos como ejemplo. Eh, Una política pública, por definición, es algo primero que es algo de macro nivel. Estamos hablando de algo, ¿sí? Que va mucho más allá, capaz que de una sola población específica, sino que son, como ahí dice, son lineamientos políticos generales que también fijan un curso deseable. Cuando dice curso deseable me refiero, una política pública también puede tener su cadena de valor, ¿sí? Ahora, serían cadenas de valor capaz que multinivel, ¿sí? O cadenas de valor donde yo tengo quizás muchos productos diferentes puedo llegar a tener asociados, pero también, y esto me parece importante, el desarrollo de una política pública no es un proceso lineal o coherente, como dice ahí. ¿Sí? Quizás un programa puedo yo diseñarlo y tener un inicio, un fin, no dar un orden. Una política pública, en realidad, es también parte de un espacio de debate, es parte de un espacio de lucha, parte de un espacio donde
donde distintos actores compiten, ¿sí? Por algo que dice por ahí la definición, que habla problemas priorizados. Esa palabra tan sencilla de problemas priorizados, en realidad tiene que ver, cuando hablamos de teoría de política pública, tiene que ver con la construcción de la agenda pública. Los programas priorizados tienen que ver con esa agenda pública, que es cómo yo visibilizo o no ciertas temáticas, ciertos problemas. ¿Sí? Por eso muchas veces la política pública no es el resultado de 4 o 5 que se sientan a diseñarla, sino que es el resultado de muchas tensiones entre actores que hacen lobby o hacen sus campañas para que ciertas temáticas se visibilicen y cobren lugar, ¿sí? Y puedan ser, de alguna forma, recibir ciertas concesiones o recibir ciertos reconocimientos en términos de lo que la política pública hace, ¿no? Entonces, por eso es que es tan difícil el nivel de análisis política pública y a veces se utiliza de una forma muy indistinta, ¿sí? Porque en realidad es eso, yo te diría que es como el resultado, uno podría ser arqueología de la política pública. Si la política pública es el resultado de muchas, llamarle luchas, de muchos debates, de mucho intercambio y concesiones que a lo largo del tiempo se fueron haciendo. Un ejemplo, basta cuestionarnos o preguntarnos por lo que es la política de vivienda, ¿sí? En la administración Mujica hicieron un esfuerzo muy grande por hacer un plan de vivienda, ¿no? Que básicamente ese plan de vivienda, cuando uno lo analizaba, hicieron un esfuerzo por tratar de darle una lógica, por racionalizar la política de vivienda, ¿sí? Entonces tenía como un gran cometido que era el tema de reducir el déficit habitacional, cuantitativo y cualitativo. ¿Sí? Ese era como un macro objetivo, por decir algo, ¿sí? Ahora, cuando empezabas a bajar, empezabas a mirar cómo estaba, qué había dentro de esa política, empezabas a encontrarte con vestigios de, llamarle luchas pasadas, o con vestigios de programas, o vestigios no, o programas hechos y derechos, ¿sí? Pero que claramente fueron desarrollándose desde otros paradigmas o de otras visiones, ¿sí? Por ejemplo, uno podía ver la política de cooperativas de vivienda que tenía un programa señero, ¿no? Décadas, ¿sí? 40, 50 años, y que funcionaba, junto con lo que eran otro tipo de dispositivos que trataron de incorporarse también, como eran los dispositivos vinculados con los créditos de vivienda, que también es parte de la política de vivienda, ¿no? Todo lo que es crédito hipotecario, por ejemplo, lo que hace el banco hipotecario, ¿sí? O lo que puede ser las estrategias de autoconstrucción, ¿sí? Que también que tienen otra génesis, pero que también son parte de esa política, ¿sí? O lo que es la política de vivienda rural, ¿no? Lo que es MEVID, ¿sí? Entonces, todo eso conforma la política pública, ¿sí? En vivienda. Pero claro, todo eso son resultados de esfuerzos que se hicieron en distintos momentos, que tuvieron idas y vueltas, ¿sí? Que tuvieron momentos donde se le dio más importancia o menos importancia. También en ese periodo se creó la Agencia Nacional de Vivienda, la ANV, que respondía también a otra lógica, ¿no? O sea, a una distribución de poder dentro de lo que es la arena política de vivienda, que tenía que ver con el rol del Ministerio de Vivienda, el rol de la Agencia Nacional de Vivienda, ¿sí? Y así que vamos llegando a lo que es la construcción de la política en vivienda, ¿sí? Por eso, claramente, cuando hablamos de política pública nos estamos refiriendo, ¿sí? Justamente a un nivel de análisis macro, donde hay múltiples actores, donde hay múltiples sectores, ¿sí? Donde yo puedo llegar a reconstruir una cadena de valor, pero generalmente es una reconstrucción, ¿sí? Porque es el resultado de muchos emergentes diferentes que capaz que terminaron generando eso que terminó siendo, ¿sí? Lo que termina siendo una política pública, ¿no? Resultados de muchas políticas anteriores que van generando lo que es hoy. Y podríamos hacer lo mismo, esto también tiene mucho que ver con la historia de las instituciones, podríamos hacer lo mismo con la política educativa, podríamos hacer lo mismo con la política de salud, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero a efectos prácticos, que es un poco en la segunda columna, lo que hace básicamente es definir parámetros político-técnicos donde los programas y los proyectos se enmarcan, ¿sí? En definitiva, luego eso tiene una expresión, la política pública tiene una expresión que tiene que ver con proyectos y programas, ¿sí? Que pueden ser más o menos visibles o con un diseño más o menos fuerte, ¿sí? Pero en definitiva después esa política pública se traduce, ¿sí? O va a tener una expresión a nivel de proyectos y programas, ¿sí? Y bueno, ahí encontramos otro segundo nivel, justamente, que es el programa, ¿no? Bueno, que a diferencia de lo que es la política pública, sí puede ser
motivo de un diseño quizás mejor acabado, ¿sí? Más desarrollado, donde básicamente puede estar compuesto de una serie de proyectos, a su vez. ¿Sí? Básicamente la idea del programa es que, en definitiva, aborda más de un problema, ¿no? O sea, trata de abordar es como un segundo nivel. Dentro del proyecto, que estaría más centrado en la solución de un problema, un programa abordaría ya un conjunto de problemas porque abordaría un conjunto de proyectos. Esa es un poco la lógica, es como una lógica escalar, ¿no? De proyecto, programa, política. ¿De acuerdo? Eso sería como una lógica un poco también, yo diría, como para encontrarle un sentido a ciertas cosas. También esa es una categoría de análisis que se ha generado como para poder ordenar, ¿sí? ciertos accionar en lo que es el desarrollo del Estado o de los servicios públicos. Y ahí llegamos a la idea del proyecto, que es como la unidad dentro de lo que sería esta niveles de jerarquía, digamos, sería como una unidad más acotada, ¿sí? Que está centrada en la provisión de ciertos bienes y servicios para satisfacer ciertas necesidades específicas, ¿no? Esa sería un poco como la lógica del proyecto, programa, política, ¿no? Un poco el ejemplo que dábamos ahí es la política de desarrollo social como una macro política que incorpora muchas instituciones. La definición de política pública es que de por sí que hay muchas instituciones involucradas con diferentes niveles de análisis, ¿sí? De intervención. Luego el programa, en este caso un programa de infancia y adolescencia, que sería como la lógica de trabajar dentro de lo que sería lo social, un aspecto de lo social, una población dentro de eso, o agrupación de poblaciones, y luego lo que sería un proyecto más como, bueno, lo que puede estar asociado a una población, en este caso específica. ¿Sí? De vuelta, tomemos todas estas cosas con pinzas, digamos, porque a veces lo que me parece que está bueno que ustedes se queden es con la idea esta de que hay diferentes niveles de complejidad. ¿Sí? Yo puedo identificar acciones instrumentales orientadas a cambios, pero que se establecen o se proponen intervenir en dimensiones que sean cada vez más complejas de la realidad. La política pública interviene en un nivel muy alto, digamos, altos niveles de complejidad, y el proyecto interviene en niveles más reducidos. ¿Sí? Y por tanto también se reduce el conjunto de actores que pueden estar interviniendo, o se reduce también el conjunto de instituciones, ¿sí? o de problemáticas que se abordan. Eso, con esa idea me gustaría que se quedaran, ¿sí? En términos de la, la, eh, eh, lo que nos aportan estas categorías de análisis. Y lo que me parece sí es muy importante es que claramente la idea de política pública nos remite también, y eso me parece que es otra de las cosas que jerarquiza el concepto de política pública, nos remite a la idea de agenda pública. Y eso es muy importante. ¿Sí? Cuando hablamos y queremos discutir de política pública, estamos discutiendo de la agenda pública, ¿sí? Y la conformación de la agenda. Y ahí creo que hay un espacio fuerte para lo que es la acción colectiva, ¿no? El trabajar sobre cómo se conforma esa agenda, cómo se visibilizan o no temas, ¿sí? Bueno, eso es parte de lo que yo pongo arriba de la mesa cuando hablamos de discutir a nivel de política pública, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. Y bueno, por último, lo que es el tema de la actividad, ¿no? Las actividades que son como el nivel más concreto dentro de lo que sería este lenguaje de planificación. Esto claramente va mucho más allá del monitoreo y la evaluación, que tiene que ver más con un lenguaje de planificación y formulación de proyectos, ¿sí? O proyectos, programas y políticas, pero la actividad es como la tarea, ¿no? Es como lo último y más específico que tenemos dentro de lo que es la formulación de proyectos y programas. ¿Bien? Entonces, algo que me parece que está bueno dentro de esta línea que nos quedemos con ideas, ¿sí? Las queridas mamushkas, digamos. Esto es un poco lo que nos muestra la idea esta de la política pública, ¿no? Son como mamushkas que se van, a veces pueden calzar bien y armonizarse, y a veces no, digamos. ¿Sí? A veces unas son rojas y otras pueden ser verdes y otras pueden ser de distintos colores. ¿Sí? Pero eso es parte de los niveles que hacen a la política pública. ¿Sí? Donde yo creo que sin duda que la sociedad civil organizada tiene un papel para jugar en esta construcción, ¿sí? de política pública, como también hay otros grupos de interés. Y acá, perdón que estoy yendo más allá del monitoreo y la evaluación, pero claramente hay una oportunidad como actor colectivo, digamos, de incidir sobre esa política pública, lo que también es verdad que
para poder incidir en eso, está bueno también tener esa carta para jugar. Esa carta para jugar que muchas veces tiene que ver con el conocimiento o el conocimiento técnico en ciertas temáticas específicas que te da la posibilidad de poder dialogar dentro de ese espacio público, ¿sí? En torno a estas temáticas. ¿Bien? Quiero decirles que estuve hasta las 3, 4 de la mañana intentando que estas mamushkas salieran así de animadas, así que me alegro que les haya gustado, vi sonrisas, así que me voy orgulloso de esto, valió la pena, esas ojeras que tengo, quiero que sepan que es por esto, por las mamushkas famosas. Así que nada, vamos todavía, espero seguir con esta animación, así que estamos logrando. Igual Leopoldo se le crean estas cosas, así que le pediré a él después. Bueno, sigamos un poco, voy a pasar un poco rápido sobre esto, ¿sí? Esto es la gestión por resultado. Les va a quedar en la presentación la definición, pero ¿qué quiero rescatar de la noción de gestión por resultado? Lo que quiero rescatar es que la gestión por resultado es un marco de referencia para que las organizaciones se apropien de la cadena de valor, ¿sí? De toda la cadena de valor, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Y esto me parece que es un poco, entre comillas, revolucionario la cadena de valor. Lo importante no es el servicio en sí mismo, ¿sí? Pensándonos en las organizaciones, sino, y es algo que todos lo podemos tener claro, pero que hay que llevarlo a la práctica, a la gestión, que lo importante es lo que pasa puertas afuera de lo que estamos realizando, ¿sí? O sea, nos debemos a eso, y ese es yo te diría como lo que se quiere visibilizar con este enfoque de gestión, ¿sí? Y es por eso que es como una obsesión permanente que tiene con preguntarse qué está pasando puertas afuera, ¿sí? Y cómo lo que yo estoy haciendo se articula, ¿sí? Con ese aporte o no aporte en términos de valor público, ¿no? Eso es un poco lo que la gestión, el corazón, yo diría. Hay otras cosas más, podríamos hablar de los 5 o 6 pilares que se plantean en términos de gestión por resultado, pero creo que no viene al caso. Lo que sí me parece que viene al caso es esta cuestión de pensar un enfoque de gestión en donde se haga visible y consciente toda esa cadena de valor, especialmente en el para qué estamos realizando esto, ¿sí? Y por otro lado, defina lo que hoy decía, lo que Leopoldo hoy planteaba, distintos jerarquías de objetivos, ¿sí? Y que en función de esa jerarquía de objetivos, ¿sí? Es que nosotros vamos a dispensar los dispositivos de monitoreo y evaluación. Esa es un poco la idea de todo esto, ¿sí? Y me adelanto un poquito más, voy avanzando, ¿sí? Bueno, esto es un poco lo que les decía hoy, ¿no? Que un poco lo que la gestión de resultados hace es, también se plantea un esquema, ese es un esquema que planteó el BID, pero también se plantea una situación inicial, donde se definen, bueno, en este caso, objetivos de gobierno, diseño organizativo, situación fiscal, programas, productos, sí, metas, se genera el consumo, ellos le llaman consumo de productos, lo que están diciendo ahí es, básicamente es el encuentro, ¿no? Entre la atención o el servicio que estamos prestando con la población a la cual nos estamos dirigiendo, ¿sí? Eso genera lo que yo llamo efectos impactos, que son los resultados, ¿sí? A su vez que eso genera un cambio social, ahí es donde ellos vinculan el valor público y eso genera una segunda situación social, ¿sí? Este es un poco el esquema, un esquema un poquito más complejo que el de la cadena de valor que estábamos viendo hoy, ¿sí? Que estaba aplicado, más visto desde el sector público, pero que en definitiva es lo mismo que venimos hablando hasta ahora, ¿no? Nada más que lo que hacen es generar más eslabones, ¿sí? Pensando en esa institucionalidad, ¿de acuerdo? Bueno, me adelanto, esto es un poco lo que les decía hoy, ¿no? Cuando escuchen de gestión por resultado, por ahí, las posturas en realidad ellos están pensando en estos 5 pilares, ¿sí? Están pensando en lo que tiene que ver con la planificación por resultados, que tiene que ver un poco con lo que en nuestro lenguaje sería el desarrollar nuestras teorías de cambio, nuestras proyecciones a 5, 10 o 15 años, ¿sí? El presupuesto por resultados, que no es ni más ni menos que el presupuesto por resultados, es desarrollar más lo que serían la cadena de valor, los insumos y productos, ¿sí? Asociados a el resultado que queremos generar, ¿de acuerdo? En este caso tiene la particularidad también de que pueden incorporar algunos temas más de discusión fiscal, que no viene al caso, ¿sí? entre ingreso y egreso. Luego lo que es la gestión financiera, auditoría de adquisiciones, ¿sí? Que es otro de las patas que tiene que ver con los dispositivos de control fiscal, que se llevan adelante desde la política pública, ¿sí? La gestión de proyectos y programas, que acá tiene que ver más con lo que se llamaba antes, lo que era la gerencia social, lo que tiene que ver con la gestión, la instrumentación e implementación de acciones, y luego el monitoreo de evaluación. Y es sobre esto que queremos trabajar. Simplemente quedémonos con este esquema de decir, el monitoreo de evaluación no puede estar disociado de estas otras temáticas. Tiene que dialogar con estas otras temáticas.
¿sí? Así que muy bien. Vamos ya al último tema que nos interesa trabajar hoy, ¿sí? Que tiene que ver con lo que es el monitoreo y la evaluación. Quiero decir que también estuve animando esa que da saltos, por parte de mis aprendizajes de la noche anterior. Y acá tenemos nuevamente nuestra cadena de valor. ¿Por qué la traigo arriba de la mesa? Porque en algún momento se dijo que el monitoreo lo que hacía era se centraba en estos primeros eslabones de la cadena de valor, ¿sí? Básicamente permitía ver cómo se daban el avance en términos de lo previsto, ¿sí? Los logros que íbamos teniendo a nivel de insumos, de procesos y de bienes. ¿Sí? Esta fue una visión que en su momento tuvo como mucho apogeo, ¿sí? Y de hecho se pensaba que básicamente el monitoreo se desarrollaba ahí en contraposición a la evaluación, que básicamente lo que hacía era mirar o analizar qué sucedía, digamos, puertas afuera, ¿sí? Entre un nivel intermedio, entre los bienes y servicios que se prestaban, ¿sí? Y los resultados que se tenían. Típicamente se pensaban en lo que eran las evaluaciones de impacto, por ejemplo, ¿no? Que son las que operan más a nivel de los efectos. Ahora, con este criterio de demarcación, digamos, uno diría, bueno, básicamente las funciones de monitoreo y evaluación, digamos, se diferencian en función de qué eslabón de la cadena de valor mira, ¿sí? Parecería que fuera razonable el corte, pero ¿qué es lo que nos ha pasado en el último tiempo? Que el monitoreo cada vez abarca más etapas dentro de lo que es la cadena de valor. Empezamos a tener monitoreo a nivel de los insumos, monitoreo a nivel de los procesos, pero también monitoreo a nivel de los resultados. Empezamos también a monitorear resultados, ¿sí? Y la evaluación también comienza a, a abarcar otros aspectos de la cadena de valor, ¿no? Empezamos a tener evaluaciones diagnósticas, empezamos a tener evaluaciones de procesos, ya no solamente la evaluación de impacto es lo que importa, ¿sí? La evaluación ha comenzado también a abarcar. Por tanto, cuando se habla de monitoreo y evaluación, es insuficiente prestar la atención a qué aspecto de la cadena de valor miran, porque en realidad todas empezaron a mirar todo. Y entonces, ¿que nos quedamos huérfanos entonces de definiciones? ¿Son lo mismo? No. Y para eso queremos apoyarnos en algunas definiciones, ¿sí? Antes de En las particular, definiciones, Juan Pablo, por las sí, dudas, Alejandra, no sé si está aplaudiendo o levanta la mano, a ver, dale. y si alguien Vamos, quiere, dale. Alejandra Bentancor, ¿vos querías decir algo o estabas afirmando? Tiene el símbolo de aplauso, entonces. Vamos todavía. Sí, vamos todavía. Seguramente aplaude por la Aplaudir, animación, dice. debe haber quedado impactada por la animación. Yo me Sí, sí. imagino que debe ser por eso, seguramente. Seguramente. Entonces, sobre el monitoreo, acá hay algunas definiciones que me parece que están buenas que miremos, a ver qué nos enseñan acerca de esto, ¿no? Acá planteamos una que es la OCDE, ¿no? La OCDE se ha dedicado a trabajar mucho estos temas, ¿sí? Entonces, ¿qué plantea OCDE? Dice, el monitoreo es una función continua que utiliza recopilación sistemática de información sobre indicadores, ¿tá? Vamos a ver ya algunos conceptos que van quedando, ¿viste? A su vez dice, proporciona a los administradores, ¿sí? Y a las partes interesadas, de una intervención, el desarrollo de indicaciones sobre el avance y logro de objetivos, así como la utilización de los fondos asignados, ¿no? Claramente hoy está preocupado por la economía, bueno, y eso lo pone como parte de la... Le gusta resaltar eso también en el monitoreo, pero más allá de eso, abstraigámonos un poquito de esta idea más económica, veamos qué es lo que nos dice esta definición de OCDE en términos de, o qué nos aporta en términos de definir qué es monitoreo, que es lo que en este momento, ¿no? Es nuestra duda, ¿no? Es nuestro desafío, definir monitoreo, ¿no? Estamos en eso. Entonces, me parece, si fuera, en esto si fuéramos presenciales, en este momento todos estarían levantando la mano y diciendo, Juan Pablo, nos aporta esto y esto, no lo podemos hacer, así que lo que vamos a tratar de, tratar de imaginarme, ¿sí? Que están diciendo, por ejemplo, un elemento que se destaca es esta idea de función continua, ¿sí? Y eso es lo que lo vamos a ver en muchas de las definiciones que vamos a ver más adelante. La idea del monitoreo es algo que acompaña permanentemente la gestión, ¿sí? En este caso, lo vincula también con la idea de recopilación sistemática de datos sobre indicadores. Es decir, vemos la idea de una función continua y está asociada esa función continua a la generación de información vinculada con indicadores. Pero no cualquier cosa, sino que son indicadores que nos tienen que permitir conocer, y aquí hay un tercer concepto que se incorpora, es esta idea de indicaciones sobre el avance y logro de objetivos.
y este es un tercer elemento importante en la definición de monitoreo, que no es monitorear cualquier cosa porque sí, sino que nos tiene que tratar de permitir ver avances. Y cuando digo avances, yo tengo que tener algún punto de comparación con algo. De ahí la importancia de que el monitoreo, cuando se discute el monitoreo, estemos en realidad discutiendo de planificación. Cuando empezamos a discutir de monitoreo, aparte de discutir cadena de valor, estamos discutiendo de planificación y estamos discutiendo de definición de metas. ¿Sí? Porque en definitiva, si yo quiero definir un avance con respecto a algo, tengo que definir un avance con respecto a algún parámetro. Yo avancé o no avancé, es un concepto físico, ¿no? ¿Sí? El avance o no avance tiene que ver con eso. Entonces, yo tengo que tener algún punto de apoyo para decir efectivamente estoy avanzando o no. Entonces, fíjense, la definición de orden entonces nos deja cuestiones que tienen que ver con la continuidad, con la función continua, nos dejan con la idea de que está asociada a un proceso sistemático de recolección de información, en este caso sobre indicadores, y nos deja esta idea de que es para ver avances. ¿Les conforma esta definición? Me imagino que no. Me imagino que parece un poco, ¿sí?, prescriptiva, ¿no? Escucho las voces decir la cara diciendo, no, esto no puede ser. Tienen toda la razón del mundo, vamos a ver otra definición. La definición de UMPA. Vamos a ver qué dice UMPA acerca del monitoreo. Y dice, el monitoreo observa continuamente la evolución del rendimiento respecto a lo previsto. Fíjense, esta definición es más explícita. Ya te mete, viste, la idea de, vemos, es una observación continua, lo mismo que la anterior, pero esta vez para ver en función de un rendimiento previsto. Previsto que todavía no lo hemos definido, pero que tiene que ver con lo que hablábamos hoy de la meta o de lo que yo me proyecto hacer en un año, en 2 o en 10. Y miren esto, mediante la reunión y análisis sobre indicadores establecidos con fines de seguimiento y evaluación. Miren qué interesante, la definición de UMPA incorpora la idea de evaluación. Incorpora esta idea de que la información no solamente tiene un fin vinculado con conocer avances, sino que también me tiene que enriquecer en el proceso de evaluación. Y eso es una particularidad, que es una fortaleza en la definición de UMPA. Y ahora, fíjense, la termina de completar esta definición con esta idea de proporcionar información continua sobre el nivel de progreso registrado hacia el logro de resultados. Fíjense, acá ya se anima a definir un poco mejor, ¿sí?, qué aspectos de la cadena de valor se miran. Y este es otro tema importante. ¿Sí? Fíjense, habla de productos, efectos directos y fines. Incorpora también dentro de la cadena, dentro del monitoreo, partes de la cadena de valor que van más allá de la puerta de nuestras instituciones, ¿no?, de nuestras organizaciones. Y eso me parece que es interesante también, ¿sí?, dentro de los desafíos del monitoreo. ¿Mediante sistemas de registro de información y la presentación de informes periódicos? Ellos también traducen, y esto es otra idea que tenemos que irnos quedando. El monitoreo está asociado a un sistema de monitoreo que en realidad genera productos de información. La generación de productos de información es un tema importante también a la hora de pensar el monitoreo, ¿no? Y productos de información que pueden ser de muy diversa naturaleza. ¿Sí? No solamente es 4 indicadores. Eso lo vamos a ver más la próxima jornada. Pero también tiene que ver con el uso de información cualitativa para el monitoreo de avances, que también es importante. No es un tema menor. ¿Nos convence esta? Y bueno, capaz que un poco más. Todavía le falta. Todavía le falta. ¿Sí? Vamos con alguna más todavía. A ver qué podemos encontrar. Y vamos a ver esta otra definición de UNICEF. ¿Sí? También sobre el tema específicamente de monitoreo. Y fíjense, dice, miren cómo esta es una propiedad compartida por todas las definiciones, ¿no? El monitoreo existe en la observación y registro constante y habitual de actividades que se implementan en el marco de un proyecto de programa. O sea, esta idea de función continua también está presente. Y de recopilación permanente de información también está presente. ¿Sí? Lo repite acá, ¿no? Pero miren lo que agrega, esto es un tema interesante, me parece, la definición de UNICEF. Dice, así como sobre los efectos negativos imprevistos en un proyecto o programa durante la implementación. Y esto es interesante, ¿no? A veces, yo a veces lo discuto cuando se hace selección de indicadores. El indicador está muy bien, hace tangible cosas. Yo creo que son bien elegidos, son muy útiles los indicadores. El problema también es que el indicador te llega a la mirada cierta, o sea, vos mirás lo que está en el indicador, digamos. Ahora, si vos llevas eso y lo radicalizás, perdés de vista otras cosas que se dan también en el entorno del desarrollo de los programas y proyectos. Y me parece interesante, ¿sí?, esto de
que nos propone UNICEF de mirar efectos negativos imprevistos. ¿Sí? Porque si es imprevisto, obviamente no está asociado al indicador. Si no, ya estaba previsto. ¿Sí? Entonces la idea de efecto negativo imprevisto como parte de la función del monitoreo, para mí, lo que nos ayuda es a ampliar un poco la mirada. ¿Sí? No solamente monitoreo es mirar indicadores, también hay que mirar, ¿sí?, un entorno donde esto se da, y este me parece que es el ejemplo de efectos negativos imprevistos, ¿sí? Por más que tenga ese nombre feo, pero en realidad lo que nos están diciendo es, che, mira un poco más allá solamente de lo que ese conjunto de indicadores iniciales o de diseño se tuvo. ¿Sí? Y acá agrega otra vueltita más de rosca, ¿sí? Interesante, ¿no? Y que consiste en comprobar cómo avanzan las actividades y resultados. Fíjense, ¿no? De vuelta, siempre el concepto de avance, ¿no? Y eso es importante. El monitoreo tiene como una cuestión ahí muy asociada a la idea de cómo evoluciona en el tiempo, ¿sí?, el desarrollo del proyecto, digamos. Y esa es una de las principales utilidades del monitoreo, ¿sí? Que nos tiene que ayudar a entender si estamos yendo en el camino que nos trazamos. Y ese me parece que es el aporte del monitoreo en términos más de aprendizaje, en términos más formativos, ¿no? Es ayudarnos a comprender si ese rumbo que definimos que íbamos a trazar en un año, yo qué sé, plasmado en un POA, o plasmado en una planificación interna operativa, o plasmado, ¿sí?, en alguna proyección que hicimos hacia adelante, si estamos yendo en esa ruta que queríamos ir. Esa es la principal utilidad, ¿sí? Por eso esta idea de consiste en un proceso de observación sistemática y deliberada. Proceso de observación sistemática y deliberada. Es el pie que se encontró en UNICEF para habilitar el desarrollo de los planes de monitoreo. ¿Sí? Eso es lo deliberado, lo intencional. Esto no es que a mí se me ocurrió ver cualquier cosa, porque tampoco es que vamos y miramos lo que se me ocurre, no. Hay un plan para que esto pueda llevarlo adelante, ¿sí? Para poder hacer que esa mirada mire ciertos eslabones y la evolución, y esté atenta a ciertas cosas que yo no preví. También es un monitoreo. Y acá, y esto me parece que es lo último que más me gusta o me parece interesante de la propuesta de UNICEF, dice, también en un diálogo con los actores relevantes clave, con la intención de entender cómo avanzan las actividades, pero entender los desafíos, obstáculos y estrategias que los interesados indican con miras a garantizar el progreso continuado hacia los resultados previstos. ¡Pum! Es fuerte eso. Pero miren todas las cosas que dice, todo lo que nos dice, ¿no?, desde el punto de vista del monitoreo. Miren, primero, explícitamente reconoce la importancia del diálogo como parte del monitoreo. No es menor, no es menor. ¿Sí? El pensar el uso que le queremos a la información entre los actores. O sea, está visibilizando mucho más esta idea del monitoreo asociada a la gestión, ¿sí?, a las formas de trabajo, a la forma en que esos actores relevantes, pongámosle nombre después, ¿no?, quiénes son los actores relevantes, ¿sí? Pueden ser los técnicos de primera línea, pueden ser las personas que trabajan en roles de gestión, pero no directamente, ¿sí?, en el territorio, o sea, pero ellos los reconocen, los plantean, ¿sí?, con la intención de ¿qué? De entender cómo avanzan las actividades. Y esto me parece que es otro punto importante en la información. Es pensar el monitoreo asociado a la gestión, pero también asociado a un uso en términos de comprender qué es lo que nos está pasando. ¿Sí? Y esa es otra de las cosas que yo a veces veo que no, el monitoreo no produce, y que ellos se preocupan por explicitarlo, ¿sí? Que nos ayuden a comprender la situación en que estamos y cómo vamos avanzando. Eso es una de las cuestiones del monitoreo que a veces se pierde o no se logra de forma efectiva, ¿sí? Pero a veces porque está mal instrumentado, no está pensado explícitamente cómo generar espacios para que esa información retroalimente el proceso de trabajo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, pensar el monitoreo no solamente pensar en indicadores, sino también pensar en cómo se vincula eso con mi planificación anterior y cómo se vincula eso con mi gestión después cotidiana y cómo se vincula con enriquecer el diálogo en términos de los procesos de trabajo que cada organización lleva adelante. Si lo pensamos a nivel de nosotros como organizaciones, ¿sí? Ahora, si lo pensamos, por ejemplo, a nivel de política pública, ¿sí?, implica también en cómo ese conocimiento puede estar fluyendo o no en ciertas instancias de debate. Y ahí entramos en otra cosa que hemos venido hablando varias veces en el día de hoy, ¿sí?, que es la importancia de tener ese conocimiento, de poder generar, ¿sí?, también esa información, de ese monitoreo que enriquezca también los actores que de alguna forma se debaten en la arena de la política pública. ¿Sí? Bien,
un elemento final que me parece importante, es no perder de vista de que todo esto lo hacemos ¿para qué? Para saber si vamos en el rumbo correcto y para poder, llamarle disparar, generar o tener la posibilidad de incorporar ajustes a lo que estamos haciendo. Y por eso esta idea de los desafíos, obstáculos y estrategias que los interesados indican con miras a garantizar el progreso continuado hacia los resultados previstos. Es decir, yo también tengo que estar con capacidad de respuesta, con capacidad de decir, che, mira, no estamos yendo en el rumbo correcto. Algo está pasando, ¿no? Y ahí la importancia del diálogo, la importancia de la generación del intercambio y la importancia de empezar en el uso de la información y no solamente la producción de información. Así que me parece que es otro elemento importante. Entonces, Hay una pasando... consulta por acá, Sí. ¿no? Y agregaría a eso que decís de incorporar ajustes, poder incidir, ¿no? En la política pública también, para que la política reciba de parte de la sociedad civil acciones correctivas. ¿Qué debería hacer, que no está haciendo? O desde otros paradigmas también, como se planteaba hoy, espacios de incidencia justamente, Sí. para también... Y Leo, en esa misma línea, yo creo que eso es una condición necesaria. Seguramente no sea suficiente para el cambio en la política se dé, porque eso ya operan otros actores, sí operan otras lógicas, pero sí es una condición necesaria para que a veces se opere, ¿sí? Ciertos cambios a nivel de la política pública. ¿Sí? Si no, esos cambios no se van a generar porque sí, no se van a generar solos. Sí, es como que también ir generando condiciones para que ese cambio se pueda alcanzar, ¿no? Ricardo tiene una consulta para hacerte. Sí. Pon el audio, Ricardo. ¿Estás? Ahí lo tenemos, Ricardo. 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 Ahí. Ahora sí, hola. Sí, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo anda Juan Pablo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, mirá Juan Pablo, tengo una consulta y como para bajar un poquito a tierra, porque yo justo paralelamente a esto estoy haciendo el diplomado de gerencia de proyectos ahí en el CLAE, y justo estoy con toda esta temática, ¿viste? Y sí, te quería hacer una consulta. Buen curso ese. El curso, exacto. Muy bueno. Mirá cómo le da para adelante, es tremendo. ¿Y qué te iba a decir? A ver, estamos de acuerdo que la fase de evaluación y monitoreo, o sea, estaría comenzando en el proceso de ejecución del proyecto, ¿no? O sea, desde el momento que empezamos a ejecutar el proyecto, depende de qué etapa. Pero seguí la idea, Ricardo, tengo un comentario sobre eso. Pero ahí va. Por ejemplo, una vez que tenemos hechas las actividades y los productos, digamos, los tenemos definidos y empezamos con la fase digamos, instrumental, digamos, del proyecto, empezaría la fase de evaluación. ¿Hasta ahí estamos bien o estoy equivocado? El matiz que tengo ahí, no matiz, pero el aporte para hacerte, desde el diseño, el plan de monitoreo y evaluación tiene que estar formulado. Es un problema de diseño eso. Generalmente no lo hacemos, o queda para adelante, o lo hacemos después. Ahora, cuando si uno, digamos, empezaría a decir, che, vamos a incorporar las buenas prácticas en torno a esto, bueno, la buena práctica en torno a esto es, en simultáneo que yo desarrollo el diseño o la formulación del proyecto de programa política, tendría que estar diseñado también el propio instrumento o el plan de monitoreo y evaluación, ¿no? O sea, nada, es simplemente... Hay una aclaración ahí, Juan Pablo, lo que empieza es el monitoreo. Lo que coincide con la implementación o con la ejecución es el monitoreo, porque evaluación hay desde que arrancás. Hay evaluación diagnóstica antes del diseño, y eso, bueno, después va a hacer referencia a eso Juan Pablo cuando hable más concretamente. Sí, pero ya va quedando poco, también aviso que va quedando poco para que no desistan. Bien, no, yo por ejemplo, y para bajar la tierra, por ejemplo, yo diseñé un ejemplo en este diploma, en este curso, que era en una ciudad X, mejorar la atención
sanitaria y odontológica, digamos, bucal de 200 niños, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Dale. Entonces, bueno, estaban las actividades, los productos, el instalar, Sí. bueno, el tener técnicos, odontólogos, el tener, Sí. bueno, a ver, consultorios disponibles, todo eso. Ahora, la fase de evaluación, Sí. si yo estoy, o sea, el propósito era ampliar y mejorar la salud bucal de esos 200 niños, Ah, tratando de llevarlos a cero carie, ¿no? bien. Entonces, ¿en qué momento empiezo a evaluar? Y aparte tenía un tiempo, ahora no me acuerdo, pero ponele que eran niños escolarizados y el presupuesto me daba como para en 6 meses tener que hacer el proyecto. Entonces, Ah, la fase esa de evaluación de sí. que estoy yendo en el camino correcto para lograr mi objetivo. Bueno, ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo mi equipo de evaluación? Porque obviamente empiezan, suponete, el equipo técnico, los odontólogos a trabajar, y obviamente los resultados, o sea, no van a estar a la vista de inmediato. Entonces, ¿cuándo empiezo a evaluar eso? Y si tengo que tomar medidas que estoy viendo que no voy a llegar con los plazos, o sea, ¿cómo a través de la evaluación readecuo las cosas que tenga perfecto. que readecuar para poder llegar a mi objetivo? Excelente, excelente, Ricardo, la pregunta. Te diría sobre eso un par de cositas. La primera, igual vamos a retomarla cuando veamos evaluación, pero lo primero es, por lo general, lo que se hace en ese tipo en cualquier proyecto es generar lo que se llama una evaluación intermedia. O sea, genera una evaluación intermedia y una evaluación final. ¿Sí? Generalmente esa evaluación, las instancias de evaluación intermedia son los momentos en donde, de alguna forma, hago un parate, veo qué es lo que está sucediendo a la interna o en el entorno del programa. Por ejemplo, generalmente la evaluación intermedia lo que hace es analizar, por ejemplo, la validez de las hipótesis de diseño, ¿no? O sea, yo analizo eso. Segundo, en ese momento lo que puedo hacer, por eso se pone la mitad de la vida del programa, digamos, en ese caso el programa de 6 meses es como muy pequeño, digamos, pero teórica, el diseño tiene que ver más con la evaluación intermedia, cuando yo ya logré por lo menos instrumentar un ciclo de gestión de lo que estoy haciendo, como para poder tener masa crítica de ver si efectivamente lo que el diseño estableció en términos de hipótesis de intervención está resistiendo, ¿no? O si hay elementos del entorno que están afectando, ¿sí?, la invalidez de mi diseño inicial, y eso puede implicar una reformulación de los proyectos, ¿sí? Que igual no hablaría bien del diseño, de la etapa de diseño anterior, pero te lo puedes llevar a hacer. Y una cosa más que me parece importante es el monitoreo, el diseño del plan de monitoreo tiene que ya prever en qué momento se va a dar esa instancia de evaluación. ¿Para qué? Para generar la información necesaria para esa instancia se pueda concretar. Entonces, por decirte algo, en el caso tuyo del programa, digamos, que intervenía para poder reducir las caries de esa población, el monitoreo me tendría que permitir a mí, en primer lugar, saber si la prestación del servicio, las instalaciones del servicio se hicieron de forma correcta y en el momento correcto, ¿no? O sea, no sé cómo es la teoría de cambio que estabas planteando, pero capaz que era un consultorio móvil o llevarlos a ciertas policlínicas, pero el monitoreo tendría que permitirte a vos saber si estás alcanzando los hitos que tenés que alcanzar, ¿sí?, a lo largo de ese periodo de tiempo que vos te trazaste, para poder decir que a los 6 meses yo voy a tener resuelto el problema de las caries, ¿no? Entonces, eso, el monitoreo me tendría que ir diciendo, reconstruyendo si esa teoría de cambio se está comportando, ¿sí?, como yo la preví en los planes operativos, ¿no? Hablar de monitoreo es hablar de planes operativos también. Necesariamente tiene que hablar de planes operativos. Y lo otro que estábamos diciendo era lo de la instancia de evaluación. Sin duda, la instancia de evaluación tiene que ser eh, en algún momento que yo tenga también cierta masa crítica como para poder introducir ajuste, ¿no? Bien, Juan Pablo, nos va quedando poco tiempo. Sí, voy Acá avanzando. con el monitor de energía del grupo que se Sí, muestra como en declive. Este, vamos. te diría de pasar a las preguntas ahora, si las tenés Mirá, por ahí, y a la vamos a, evaluación, así terminamos.
Sí, déjame solamente cerrar esto. Dale. Lo importante es, para cerrar la idea del criterio de marcación, el criterio de marcación, el monitoreo de evaluación no se da con respecto a los eslabones que miran. El criterio de diferenciación se da en el para qué, ¿sí? Primero, el para qué hago las cosas. Y en el para qué del monitoreo está el conocer los avances que se realizan en la implementación, dar los objetivos previstos en la cadena de valor. O sea, yo tengo que tratar de poder reconstruir cómo yo voy logrando esos objetivos a nivel de insumo, de procesos, de productos, ¿sí? Incluso hasta resultados, para enriquecer el diálogo entre actores participantes. Entonces, esto es importante, no perdamos de vista, cuando hablamos de monitoreo, no es solamente seguir indicadores. El monitoreo tiene que ver con cómo yo conozco los progresos que voy haciendo, pero cómo hago también para generar dispositivos o instancias de reunión, de trabajo, sea de equipo, o si fuera una organización, a nivel de equipo, a nivel de nuestra forma de trabajar, cómo generar instancias para que eso se pueda también dialogar sobre eso, analizar esa información, y a su vez también analizar a efectos de realizar ajustes en la gestión que potencie el logro objetivo. Y eso me parece que es otra cosa importante que tenemos clara con el monitoreo. ¿Cuándo? A lo largo de toda la ejecución. Esto me parece que es importante. ¿Con qué frecuencia? Y esto es una actividad continua, permanente. ¿Sí? ¿Y por quiénes? Por los técnicos responsables. Y esto me parece que es importante. O, quizás si el nivel de complejidad de la organización así lo permite, con los equipos especializados, ¿sí? O internos. Entonces, perdón que vaya rápido con esto, después se los dejo para que lo miren, para que los miremos, pero esto es un tema que no es nada menor. Esto es una discusión actual sobre el monitoreo. ¿Sí? Fíjense, en el caso de UNICEF, por ejemplo, plantea por lo menos 3 tipos de monitoreo. Monitoreo de implementación, que es como el monitoreo clásico, vinculado con insumos, actividades y productos. ¿Sí? El monitoreo de resultados, que es a nivel de productos y de efectos. O sea, que empieza a incorporar esta idea de cómo vamos prestando servicio, pero también qué resultados van alcanzando. Y por último, el monitoreo de situación, que me parece muy interesante el monitoreo de situación, que sería más como, si ustedes quieren, como un observatorio, si ustedes quieren, pero es esta idea de ir monitoreando situaciones de largo plazo, ¿sí? Que hacen justamente, y que aparte es consistente con la posición de defensa de derechos de UNICEF. ¿Sí? Perfectamente este monitoreo de situación está yo diría, alineado con la idea justamente también de la garantía o garantizar el acceso a derechos, ¿sí? Porque efectivamente estoy plantándome a un nivel, es un nivel, primero, que trasciende capaz del alcance de un proyecto o programa, que alcanza situaciones de fondo en términos de ciertas problemáticas a nivel de lo que puede ser infancia, ¿sí? Y que a su vez me habilitan también al debate en términos de la política pública y la priorización de agenda. Simplemente esto quería plantearlo en términos de las distintas familias de monitoreo. Entonces, de vuelta, vamos a ir a las preguntas. ¿Cómo estamos con la pregunta? ¿Queremos revancha? ¿Sí? Nueva pregunta. Bueno, vamos a hacer nuevas preguntas. Reitero, esta pregunta la hizo toda Leopoldo, así que están todas con trampa. Sí, quiero decir eso, digamos, son muy complicadas, pero bueno, vamos a ver, anímense, no sé si... Bueno. Voy a ir ahora, a ver, voy a salir de compartir la pantalla. Bien. Y le voy a pedir que por favor, vamos a entrar acá. ¿Era el mismo número? Es el mismo número. ¿Cómo era de repetirlo? Así lo pongo acá en... Es el 41 mi edad, 51 la tuya y 8 porque, bueno, no sé, porque hay 8. O 8, es lindo el 8. Pero es 41, 51, 8. Bien, vamos a ver. Vamos ahora. Un segundo. Está un poco lento el asunto. Y mientras van respondiendo, yo te voy a hacer otros comentarios que plantean en el chat. A ver, dale. Pero no, terminar con... Vamos a... Tenemos un poquito monitoreo. Live. Ahí está. Deme un segundito que ya lo vamos a poner acá. A ver, ahí estamos llegando. Ahí, si pudieron ir ingresando. Está lenta la cosa. Ve que hasta ahora se está conectando mucha gente.
A ver, no sé si... Bueno, por ahora tenemos 2 votos, o sea que alguien se conectó, alguien lo pudo hacer. 2 personas. Bien, ¿Cuál es la 8 usuarios. pregunta? Anda planteando la pregunta por ahí. Planteando, dice, los procesos administrativos respetan la pregunta es, indique si las siguientes preguntas son típicas de monitoreo, ¿no? Y la pregunta es, ¿los procesos administrativos respetan el manual de procedimiento vigente? Pregunta si esto es una pregunta de monitoreo o no. ¿Sí? Esperen que Sí, voy no a... hay trampas. Estamos... A ver. Voy a poner... Voy a compartir pantalla. Ahí, ¿sale la pantalla? Sí, ¿se comparte? No, ¿No? no. A ver ahí. ¿No? ¿Sí? Ah, sí, ¿Sí? perdón. ¿Sí? Yo la Está. tenía tapada con sus caritas. Sí. Ah, muy bien. Bueno, ahí vamos llegando. A ver ahí. Vamos a hacer un refresh más, a ver qué pasa. Bien, seguimos teniendo estas 12 respuestas. Entonces, fíjense, en este caso, debemos decir, efectivamente es falso, no es una pregunta monetaria. ¿Dónde está la trampita de esta pregunta? ¿Sí? Que efectivamente, este tipo de preguntas son típicas de auditoría. ¿Sí? Y el monitoreo no es una auditoría. ¿Sí? No puede ser una auditoría. ¿Por qué esta es una pregunta típica de auditoría? Porque lo que estamos haciendo es cotejar en qué medida lo que estamos realizando, ¿sí? En términos administrativos, se vincula con el manual de procedimientos vigente. Esa es la típica pregunta que hacen las auditorías. Puede ser auditorías legales, puede ser auditorías financieras, ¿sí? Pero siempre la auditoría es comparar lo que estoy haciendo con respecto a un parámetro normativo, ¿sí? Que me permite a mí ver si está viendo o no está viendo cumplimiento. Si se cumple o no se cumple el objetivo no me interesa. Simplemente yo quiero saber que se cumple el principio administrativo, ¿no? Se cumple el TOCAP, se cumple, ¿sí? Los principios de administración financiera. Bien, vamos a una segunda pregunta. Vamos ahí, la voy a poner que es la pregunta es si esta es una pregunta de monitoreo. Y le dice, el programa se está implementando de la manera prevista. Esa es la pregunta. Y la pregunta que le hacemos a ustedes es si es verdad, es verdadero que esta es una pregunta de monitoreo, si es verdadero o falso. Dice que a muchos las expulsa el programa, que no pueden entrar. ¿Ah, sí? Sí. A ver ahí. Ahí. Ahí tenemos. Sí. 10. Tenemos 10 respuestas. Ya, mirá cómo ya están hechos unos monitoreadores. Mirá cómo viene. 90% efectivamente la respuesta es verdadera. ¿Sí? Esta es una pregunta típica de monitoreo. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se está preguntando es si el programa se está llevando adelante, se está haciendo la gestión de acuerdo a la manera prevista, ya sea manera prevista en una planificación operativa, manera prevista en el documento de proyecto, manera prevista en el convenio que yo firmé, ¿sí? Para poder llevar adelante el servicio. Pero esa es una pregunta típica de monitoreo. ¿Sí? Así que es correcto. Vamos a la cuarta. Perdón, a la tercera. La pongo ya mismo en producción, y dice así, ¿se están consiguiendo los resultados planificados al menor coste posible? La pregunta es, ¿esta es una pregunta de monitoreo, verdadero o falso? Reitero la pregunta es, ¿se están consiguiendo los resultados planificados al menor costo posible? Vamos a ver qué dice. Bueno, tenemos 22 respuestas. Bien, hemos mejorado, ya somos muchos más. Y la pregunta es, para algunos es verdadero y para otros es falso. Igual tenemos una mayoría de respuestas de que esto es falso, ¿sí? Y debo decir que tienen razón los que pusieron que es falso. ¿Por qué? Esta no es una pregunta típica de monitoreo, es una pregunta típica de evaluación. Es más, es una pregunta que tiene que ver más con un juicio de eficiencia. Si la idea de menor costo posible es una idea de eficiencia, ¿sí? En términos de las preguntas, de los juicios evaluativos que se hacen. Entonces, si se están consiguiendo los resultados al menor costo posible, claramente no es de monitoreo. Si fuera la pregunta de si están obteniendo los resultados planificados, si esa fuera solamente la pregunta, esa sí sería de monitoreo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Vamos a la cuarta. La pongo en producción. Y la cuarta pregunta dice así. Dice, ¿es necesario introducir ajustes en la implementación de las actividades previstas para alcanzar los objetivos?
Lo que pretendemos es, ¿esta es una pregunta de monitoreo? Si es una pregunta de monitoreo, hay que poner verdadero. Si no fuera una pregunta de monitoreo, ponemos falso. ¿Sí? Entonces la pregunta en este caso es esa. Si es necesario introducir ajustes en la implementación de las actividades previstas para alcanzar los objetivos. Vamos a ver. Bien. Estamos bien. Van subiendo Bien, los bien. votos, además. ¿Eh? Van Está subiendo los subiendo. votos. Está impresionante. Estamos en 29 y tenemos un 80% de respuesta correcta. La verdad, los felicito. Ya están siendo plenamente exitosos, debo decir yo. Ese certificado madura, ¿eh? Ya está a la vuelta de la esquina el certificado este. ¿Sí? Tenemos acá monitoreadores profesionales. Exactamente. Tiene que ver con eso. ¿Sí? Ajustes en la implementación de las actividades es justamente la razón de ser del monitoreo. Ajustamos aspectos de implementación. No me estoy metiendo a decir si es correcta o incorrecta la identificación de actividades, sino me estoy metiendo en la implementación de actividades. Eso es el tipo de ajustes que uno podría esperar del monitoreo. ¿Sí? Vamos al último. ¿De acuerdo? Vamos a ponerla en producción. Las 5 están en el aire en este momento. ¿Sí? Vamos a ver, dice. Vamos a ver qué dice. Dice, la pregunta es, ¿en qué medida las actividades especificadas en su plan o en su programa son adecuadas para lograr los objetivos? Entonces, lo que le preguntamos a ustedes es si esta es una pregunta de monitoreo o no es una pregunta típica de monitoreo. ¿Sí? Vamos a vuelta. Oh, tenemos 13. Tenemos 13. Acá nos quedan, bajamos. Anímense, acuérdense que esto no es anónimo, nadie sabe, no sabemos qué pone cada uno, ¿verdad? O sea, anímense a poner lo que tengan ganas porque no hay registro de nada. O sea, nadie va a quedar. Vamos a intentar una vez más. Me dijiste a ver si mejoré en algo. Bueno, con mi arenga mejoró 26. ¿No? Duplicamos. Y fíjense, y no solamente duplicamos en la cantidad de votos, sino que en este caso mejoró lo que dice falso. A ver, y efectivamente, esta pregunta no es una pregunta típica de monitoreo. Yo, por definición, en el monitoreo no cuestiono el diseño de algo. Cuando hago monitoreo de un programa, lo que estoy haciendo es, yo ya di por válido el diseño. O sea, este es el diseño que está. Lo que intento hacer es si efectivamente se van logrando esas actividades. Ahora, la pertinencia o adecuación de esas actividades para el logro del objetivo, lo mismo podríamos decir de los productos, claramente no es una función de monitoreo, es una función que tiene que ver más con evaluación. ¿Sí? De ahí que esta pregunta sea más una pregunta de, Evaluación opa, miren, intermedia, capaz. claro, una evaluación intermedia, capaz, una evaluación intermedia, lo que preguntaba Ricardo hoy, ¿sí? Seguramente pueda tener más este tipo de preguntas, que me dan margen como para poder ajustar algo, ¿no? 32. Bien. Te comento algunas cosas Sí. que están en el chat y redondeamos Dale. con algo de evaluación y Sí, estamos y retomamos en todo caso. sí, vamos a hacer eso. Por acá dicen, María José, entiendo también que el monitoreo sería aún más provechoso si se incluye en el diálogo a los usuarios, beneficiarios del programa. Toda la razón. Ana dice, aquí el monitoreo toma dimensiones de feedback, es decir, prevenir y corregir desvíos en el propio correr de las actividades. El asunto del feedback depende un poco de que haya voluntad de diálogo por parte de los agentes gubernamentales, pero esas puertas no las vemos muy abiertas. Nosotros tenemos muchas veces cosas que decir, pero no hay quien escuche. Claramente. Sí. Bueno, eso es parte también de los dispositivos que también desde el sector público tendrían que estar previstos, ¿no? O sea, ese tipo de instancias era que a veces no se prevén en el momento de definir los planes de monitoreo ni los dispositivos de monitoreo. Y eso es un problema. Eso es un problema. Bueno, adhieren a lo planteado por María José respecto a la importancia de la inclusión de los usuarios a lo largo del proceso. Sí. Y pide disculpas a Andrea que se tuvo que ir, y Mauro dice que sos muy tramposo con las preguntas. No, yo me estaba riendo ese comentario, la verdad que digo, bien, Leo, te reconocieron enseguida, no sé por qué te reconoce la gente. Increíble, qué lindo. Bueno, Juan Pablo, son 6 menos 10. Sí, vamos a terminar con un concepto de evaluación como para dejar el terreno preparado para la que viene. Ahí va. ¿Tá? Voy a omitir algunas de las cosas que tengo para decir, pero... Y las retomamos en la próxima, igual esas que omití. Las retomamos en la próxima. Quiero ir directamente a... Ahí va la conversación.
a esta comparación, que me parece que es la más nutritiva, digo, dado el tiempo que tenemos. Sí. Dame un segundito. No sé si ahí se puede ver. ¿Sí? ¿Se ve? Se ve con comentarios todo, se ve todo, ¿cómo la ves vos? Ah, como lo digo yo. Ah, para entonces, pero vamos a tratar de que se vea. Igual los comentarios no dicen nada del otro mundo. No, ya sé. Muy bien. Pero, a ver, para que se vea prolijo. Prendeme la luz Ahí, cuando te ¿te ve algo o pasa. no? O abrí la ventana un Ah, ¿se ve poquito. igual? ¿Se Da ve? igual, Gracias. No sé qué corta, está bien así. ¿Está bien ahí? ¿Se ve igual? Bueno. ¿Qué es lo que me parece interesante que nos planteemos en esto? Primero, para poder hablar de monitoreo y evaluación, muchas veces se lo da como una misma unicidad, digamos. No, no son lo mismo. Claramente son dos funciones diferentes, ¿sí? Y la diferencia está no en qué parte de la cadena de valor miran, sino en el para qué se hacen. El para qué, el cuándo, el con qué frecuencia y el quién. Esas cuatro preguntas son las que nos permiten entender, ¿sí?, el monitoreo y evaluación, a qué se refieren, para qué, qué nos aportan, digamos, y cuál es su razón de ser dentro de todo esto del mundo de las políticas, de los proyectos, políticas públicas o de los proyectos y programas. Entonces, primero el monitoreo, me parece que se quédense con esta idea, la de conocer los avances, la de enriquecer el diálogo entre los actores participantes. Sí, claramente actores participantes, seguramente lo omití en la presentación, pero tiene que ver obviamente sí también con lo que son las personas con las cuales, con los ciudadanos con los cuales nosotros estamos trabajando desde los servicios. También hay un espacio ahí para ellos, sin lugar a duda, y que tienen que ser protagonistas de este tipo de ida y vuelta y de reflexiones, ¿sí? Y por otro lado también el tema de realizar ajustes en la gestión. Por otro lado, lo de la evaluación, y esto me parece que es importante. Primero, la idea de la evaluación como una complementariedad al monitoreo, pero ¿en qué sentido? En que te tiene que permitir valorar de forma sistemática e imparcial. Cuando digo sistemática e imparcial, generalmente es asociada a una metodología. Si la evaluación va generalmente asociada a algún tipo de metodología preestablecida, y es lo que le da sistematicidad y que busca acrecentar las posibilidades de imparcialidad, ¿sí? En torno a qué? Al diseño, la implementación o el desempeño, ¿sí?, para alcanzar juicios evaluativos que me permitan, por ejemplo, identificar qué factores inciden a nivel de su desempeño. Es decir, yo con el monitoreo, por ejemplo, haciendo un contrapunto, miro más los grados de avance. Ahora, la evaluación, ¿qué es lo que me permite a mí? Comprender qué factores son los que hacen que ese nivel de avance pueda ser satisfactorio, o estar por debajo, o estar muy superior a lo esperado, ¿sí? Ese tipo de cosas es lo que me permite a mí la evaluación. Por eso está asociado a juicios de pertinencia, de eficacia, de eficiencia, de impacto y sostenibilidad, que son los 5 tipos de juicios clásicos, juicios evaluativos típicos que tenemos cuando hablamos de evaluación, ¿no? Entonces, es importante, haciendo un contrapunto, el monitoreo me permite ver qué progreso estoy haciendo, me permite a mí hacer ajustes durante la ejecución, me permite a mí el poder identificar incluso situaciones no previstas. ¿Qué es lo que hace la evaluación? La evaluación es mucho más intensa, porque me cuestiona, ¿no? La evaluación tiene un componente cuestionador, ¿sí? Me cuestiona mi teoría de cambio, me cuestiona mi diseño, intenta identificar qué factores son los que inciden sobre mi desempeño, ¿sí? Busca hacer juicios de eficacia, de eficiencia, de impacto y sostenibilidad, ¿no? Entre otras cosas, también busca la identificación de lecciones aprendidas y mejores prácticas para potenciar el logro de resultados, ¿de acuerdo? Siempre utilizando evidencia válida y confiable. Entonces, esto me parece que va siendo como el contrapunto en qué es lo que me permite el monitoreo y qué es lo que me permite la evaluación. A su vez, la evaluación tiene la particularidad de que no es permanente, como es el monitoreo. Es en ciertos momentos. Y tiene una razón de ser de eso. Yo no puedo estar todo el tiempo cuestionándome, ¿sí?, si estoy o no estoy haciendo lo correcto, o si tengo un diseño o no tengo el diseño pertinente. Esas son preguntas típicas de evaluación, ¿sí?, que las tengo que hacer en ciertos momentos. Entre otras cosas porque un proceso de evaluación también es un proceso exigente para los equipos. Somos personas, somos grupos humanos, ¿sí? Si todo el tiempo yo estoy inquiriendo esto, no estoy dando tiempo para la acción, ¿sí? El momento de evaluación tiene que ser en ciertos momentos, ¿sí?, dentro de un proceso. Puede ser antes, la evaluación diagnóstica, puede ser intermedio, ¿sí?, luego que yo hice cierto recorrido, ¿sí?, o puede ser al final, ¿de acuerdo? Al final del proceso de evaluación, una vez que, bueno, la experiencia finalizó o es necesario reformularla, ¿sí? Simplemente
lo último, que en el caso del monitoreo, típicamente puede ser, es el equipo técnico que gestiona, ¿sí? La organización o que está gestionando el servicio que lo realiza, y en el caso de las evaluaciones puede ser también el equipo técnico, en el caso de autoevaluación, pero también se dan más figuras de otro tipo, ¿no? Más figuras mixtas con externos, ¿sí? Y ese es un poco el elemento final. Y si ustedes me permiten, a mí me gustaría terminar un poco esta actividad. Después vamos a ser un poco complementar, pero me gustaría terminar con esto que a veces son 4 conceptos importantes. Y es, todos se pueden hacer, podemos hacer monitoreo de actividades e insumos, ¿sí? Todos podemos hacer ese tipo de monitoreo, ¿no? Porque mal o bien podemos tener las capacidades o desarrollarlas. La mayoría de las evaluaciones, de las intervenciones de las instituciones, organizaciones, pueden hacer evaluaciones de proceso. Es un tipo de evaluación y es un tipo de evaluación que ayuda mucho también, ¿sí? A comprender cómo estamos trabajando, qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? De qué manera. Obviamente hay metodologías para hacer ese tipo de evaluaciones. Algunas instituciones pueden hacer monitoreo de evaluación de resultados, o sea, seamos conscientes de esto también, ¿sí? Podemos hablar de todas estas cosas, pero se requiere cierta capacidad institucional para poder hacer ciertas prácticas de monitoreo de evaluación, y es importante ser conscientes de eso, ¿sí? No todos podemos hacer todos este tipo de actividades, porque esto requiere tiempo, requiere personal con ciertas competencias. Yo puedo exigir ciertas cosas para hasta cierto punto, si no ya después voy a desatender la realización del servicio oportuno y de calidad por hacer esto. Y eso no puede pasar, ¿sí? Y por último, pocas instituciones pueden hacer evaluaciones, monitoreo de evaluación en términos de impacto. Ese es un poco el más exigente de las instituciones, y asociándolo con un poco lo que veíamos hoy, eh, pensando por ejemplo, en la capacidad de un organismo para hacer estas cosas, que son las que pueden darte un nivel de discusión de política pública, claramente tengo que contar con ciertos equipos o cierta capacidad institucional instalada, fuerte, ¿viste? Como para poder hacer esto, ya sea en sistemas de información, producción de datos, o análisis y procesamiento de datos. Se requiere cierto soporte, ¿sí? de capacidad técnica para hacerlo. Así que, eh, un poco por acá era lo que queríamos compartir con ustedes. Y bueno, no sé, espero que haya podido ayudar entre todos, hayamos podido, quiero decir, ayudar a ilustrar más algunos conceptos que hacen al monitoreo, la evaluación, las políticas públicas y los desafíos que pueden llegar a tener cada uno de ellos, y cómo se pueden también diferenciar y complementar. Bien, bueno, no sé si Cristina querés cerrar con algo. Yo antes les quiero decir que antes de que se vayan, también quiero decir alguna cosita, en función de algunas preguntas que hicieron, que ya están haciendo comentarios, después en todo caso los leemos en el chat. Cristina, adelante. No, solamente sumarme, estoy mirando también el chat a la valoración de las compañeras y los compañeros, ¿no? Realmente, Leo, Juan Pablo, agradecerles pila, y fueron 3 horas que se fueron volando, y claramente tiene que ver con la dinámica que ustedes instalaron en este proceso. Así que, claramente, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Tenemos ahí unas preguntas que ya se las voy a poner a nivel de la satisfacción, para que quede registro. Me falta una cosita nomás. No pierde oportunidad de una herramienta de evaluación, ¿no? Ahí va. De registro. Increíble. Acá además estamos aprovechando las herramientas del propio Zoom. Antes de ir a esa encuesta, bueno, buenísima la clase, excelente esta primera instancia, muy, muy bueno realmente, la seguimos la semana que viene, muy bueno, gracias, muy claro y rico, muy bueno, muy buena jornada, gracias. Gracias, en la semana pasan lectura también, excelente, nos vemos próximo. Felicitaciones a la iniciativa de Noni Clae, por excelente, etcétera, ahí la pueden leer también. Compartimos la encuesta, a ver si la ven, porque la estamos probando también, que está acá dentro mismo del Zoom, a ver si la pueden. Sí. ¿Sí la ven? Aparece acá. Preguntas, son anónimas además, para, bueno, chequear un poco sobre todo el grado de satisfacción con respecto a los contenidos desarrollados,
y con respecto a la duración de Bien. esta instancia. Informarle, mientras tanto, que va a quedar toda la presentación, la grabación, va a quedar colgada en la plataforma. Le vamos a hacer llegar la información precisa para que puedan entrar a la plataforma Moodle de CLAE en línea, para que tengan acceso a esa información. Entonces van a tener bibliografía de referencia, la utilizada, más la solicitada con respecto a la teoría del cambio, Sí. la presentación y la grabación de este encuentro. Hay un foro también de anuncios, cualquier información que querramos agregar se la vamos a colocar en ese mismo espacio. Así que muchas gracias, Juan Pablo, gracias a Anon también y a todas ustedes, a todos por su participación. Chao Silvia, nos estamos viendo. Pueden prender micrófonos para despedirse si quieren, y nos estamos viendo el próximo jueves a las 15, de 15 a 18, en principio igual, en este Gracias, chao. Chao a todos. ¿Nos recomiendan alguna lectura para la clase que viene? Muchas gracias. va a estar en la plataforma de Chao. que vamos a recomendar. Muchas gracias. Bueno, gracias. Chao. Chao. Leo, ojo cuando cerrás la reunión que perdés el chat. Queda grabado, igual ya lo copié. Gracias. Ah, bueno. Pero queda grabado, sabes, en un archivo. Chao a todos, buen buenas. 1 de mayo. Adiós. Igualmente. Chao, gracias. Igualmente. Gracias. Chao, que estén bien, nos vemos. Chao, gracias. Chao, chao. Chao. Chao, gracias. Chao. Cuidado. Bueno, por mail nos enteramos todo lo demás, ¿no? De todo. ¿Ves los resultados ahí vos, Juan Pablo? Sí, sí, Bien, ¿eh? está bueno. Para Está los que bueno. quedan ahí, no sé si los ven. Qué bueno. Qué bueno que la gente se enganchó, che, qué Te los bien. muestro de nuevo a los que están, a las que están todavía. Buenísimo. 70% satisfechos con respecto a los contenidos. 41% responden un 5, 41% responden un 4 con respecto a la duración. ¿Sí? Pero ampliamente satisfactorio ambos. Sí, Bueno. claro, ¿no? Andaba un ¿Estás hablando, Juan Pablo? recadito por ahí. Bueno, Sí, bárbaro. Y No te fuera tanto el tiempo, ¿Qué? que mi temor era que 3 horas era mucho, digamos. Sí, sí, agotador. Que viste que nada, no es fácil estar 3 horas frente a la compu. Digamos, Hernán, para- Cintia, ¿qué les pareció? Respondimos a sus... Sí, bárbaro, para mí estuvo súper dinámico, estuvo bueno. O sea, yo también al principio me asusté con lo de las 3 Sí. horas, cuando arrancamos dije, para toda esta gente y 3 horas va a ser complejo, Pensamos. pero se Sí. llevó. Igual vamos viendo, ¿no? Clase a Sí. clase, cómo viene el resto Sí. para ir ajustando. Si hay que hacerlo más corto, tampoco hay problema mientras No, podamos no, es porque... seguir los contenidos y las dinámicas. Me parece que manejaron bien los tiempos, me pareció que estuvo bien organizado. Sí, eso, la dinámica lo refrescaba un poco también.